Voy a hacer hincapié fundamentalmente en un análisis de nuestra situación histórica. Las jornadas, me parece con un criterio sumamente acertado, planteaban el análisis en primera situación de los derechos políticos e instituciones electorales en nuestros países, en Argentina y en Brasil. Fundamentalmente en esta jornada nos hemos centrado en los sistemas electorales. Ustedes saben que el sufragio es una herramienta que, además de ser un derecho público subjetivo, es una herramienta que se puede utilizar para elegir, para la conformación de la voluntad del Estado, es decir, para elegir a los gobernantes, o también se puede utilizar como herramienta de decisión política. Esto es lo que llamamos los mecanismos de democracia semidirecta. En esta ocasión, fundamentalmente, todos los paneles se han centrado, se han enfocado en el trabajo del análisis de los distintos sistemas electorales propios de la elección de gobernantes. Creo que tal vez en una futura jornada sería bueno que hubiera también un panel referido a los mecanismos de democracia semidirecta, que en nuestro país están contemplados de una manera bastante mezquina en el artículo 39 y 40 de la Constitución Nacional, y donde también tenemos escasas experiencias prácticas, pero que en otras latitudes se utilizan en forma muy asidua. Cuando hablamos de los sistemas electorales, como ha quedado plasmado a lo largo de estas dos días de la jornada, vemos que no son conceptos neutros. Robert Dahl, un autor que fue presidente de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas durante muchos años, él sostenía, hacía una fotografía tal vez demasiado simplista, pero él decía, si pudiéramos analizar la historia del hombre en la humanidad, podemos observar una tensión entre el deseo de libertad y dominación. Libertad y dominación fueron dos términos que estuvieron en tensión en toda la historia de la humanidad. Y esta libertad y dominación tiene que ver con la organización política y la conducción de las distintas comunidades. De ahí que no es un tema menor. Este ha sido el desvelo de la filosofía, no solo la filosofía jurídica, la filosofía en general durante toda nuestra historia. Jacques Maritain, tal vez el filósofo católico más importante del siglo XX, poniendo el acento en esto, él afirmaba la democracia y decía que donde existen hombres libres, el sistema por excelencia es el sistema democrático. No siempre un sistema electoral idóneo sostiene a la democracia. Vamos a ver que hay muchos elementos que están en juego. Incluso, bueno, acá se han hablado de varios mecanismos. Mariano hace unos momentos nos habló de algunas desvirtuaciones que existen en nuestra historia en el derecho público provincial, en donde hay provincias que se transforman en gobiernos de familia, que ha sido un problema bastante serio en América Latina y que fue uno de los motivos que nuestra Constitución Provincial de 1916 trató de evitar, a mí me parece que de una manera bastante sabia, cuando prohibió la sucesión de gobernadores que tenían lazos de sanguinidad o de afinidad. Este límite, de alguna manera, lo que pretendió es terminar con esa práctica que era bastante común en nuestro país. Cuando hablamos de los derechos electorales, cuando hablamos de los derechos electorales, ya refiriéndonos solamente en los sistemas electorales, es decir, los sistemas de elección, vuelvo a decir, el tema de los derechos electorales en los mecanismos de democracia semidirecta, iniciativa, consulta, los denominados plebiscitos, la revocatoria popular, bueno, todo esto tiene otro andamiaje que tal vez pueda ser motivo de futuras jornadas. Son varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno, los sujetos que participan, el sujeto activo, el sujeto pasivo. Otro, los sistemas. Vamos a ver cuando analicemos hoy los más comunes, los sistemas territoriales o las poblaciones. Otro, el modo, que no figura en la filmina, pero que por ejemplo Robert Dahl y Kay hacen mucha mención haciendo el análisis en los Estados Unidos, que plantean la intensidad de la participación o la apatía, que es uno de los problemas
de lo que se ha llegado o se ha llamado el posmodernismo. El posmodernismo si bien es un término, le diría, mayoritariamente aceptado dentro de la filosofía jurídica en general, en el tema político trae la mano la apatía, la entropía personal, el egoísmo. Algunos autores han llamado a esto, refiriéndose al tema político, el ciudadano delegado, el ciudadano que no le interesa la cosa pública, salvo, por eso delega la función en los representantes a quienes les exigen que velen por sus intereses, y donde reacciona muchas veces de manera airada o incluso violenta cuando sus intereses son afectados. Es una característica mundial. Esto es un tema bastante importante tener en cuenta cuando uno analiza los sistemas electorales, el sistema de la intensidad de la participación o la apatía, que esto también refiere a distintos sistemas y a distintas realidades sociológicas, culturales e históricas de los distintos países, son elementos para ponderar. Los objetivos, puede ser que un sistema electoral apunte a la gobernabilidad. Los sistemas de lista completa que se utilizaron incluso en nuestro país, lo que apuntaban era a dotar de fortaleza al Ejecutivo para que tuviera todas las herramientas necesarias para poder gobernar. O sistemas que apunten a la representatividad, que es un sistema distinto. Esto está muy estudiado desde hace cientos de años. Me olvidé de anotar, les dije que iba a poner el cronómetro y no lo puse. Lo vamos a poner para no fallar. Si bien ya llevo varios minutos. La democracia ateniense, si bien los atenienses fueron los ideólogos, los innovadores en la democracia directa, sí tenían cargos electivos, pero esos cargos electivos que habían eran por sorteo, porque se entendía que cualquier ciudadano era una obligación cívica estar preparado para ocupar un cargo público. Entonces uno tenía que prepararse porque en algún momento podía ser convocado a ejercer un cargo público, y de escasa duración, duraban un año. Que esto fue tomado por Jackson en Estados Unidos, la famosa democracia jacksoniana, democracia donde los periodos de los representantes de los gobernantes eran escasamente de un año o 2 años en el mejor de los casos. Todo esto depende del sistema electoral que uno pueda elegir, tiene que ver con muchos de estos elementos. Si hacemos un análisis en la República Argentina, tenemos que ver que nosotros nacimos este 25 de mayo de 1810 con un claro concepto republicano, pero veníamos de una historia monárquica, era un virreinato. Entre 1810 y 1820 se desarrolla gran parte de la lucha de la independencia, y esta primera década de nuestro nacimiento como república, donde uno de los elementos esenciales de la república, todos ustedes saben, es la soberanía del pueblo, y el pueblo demuestra su soberanía a través del voto. Lo que se intentó fue motivar a la comunidad a participar en decisiones electorales, con escasísimo resultado. Cuando había que elegir a los oidores, antes de 1810, los oidores, que eran los representantes de los cabildos, lo que serían hoy los concejales, perdón, doctor Mariano, que es un historiador muy acentuado, pero antes el oidor que se retiraba elegía a su sucesor. A partir de 1810 hasta 1820, que se suprimen los cabildos, se empiezan a elegir en forma popular. La participación popular era muy escasa, y como estábamos en guerra, quienes tenían derecho a votar tenían que ser patriotas. Había una calificación. El derecho político lo tenía el patriota. O sea, si había una leve sospecha de que se carecía de este compromiso con la causa emancipadora, obviamente quedaba excluido del sistema. En el Estatuto de 1815 se plantea, también se sigue con este principio dentro de esta década, lo que decíamos el 25 años de edad, una edad muy avanzada. Después vamos a ver que esto no hubo un parámetro único hasta que llegamos a los 18 años, que se estabilizó el concepto de la ciudadanía. En esta edad hubo incluso amplios periodos donde con 17 años se autorizaba el voto.
25 años no asalariado, había esta tensión entre la representación de la ciudad y del campo, y se utilizó los mecanismos electorales para elegir a distintos funcionarios, entre ellos los congresistas que iban a formar parte del Congreso de Tucumán, que terminó declarando la independencia en el año 1816. La ley electoral de 1821 tiene un aspecto muy interesante, fue de avanzada porque estableció el sufragio universal y directo. Yo estuve buceando, deben haber habido otros antecedentes, pero yo no lo he encontrado. Incluso el que he encontrado más reciente, posterior a una ley inglesa de 1830 que reconoció el sufragio universal, pero fue realmente de avanzado para esa época. Se planteaba el tema del padrón previo, que este es un tema que hasta la ley Sáenz Peña prácticamente fue una gran discusión. En la época de Rosas se dio otra característica. Rosas estuvo hasta 1852, que fue derrotado el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. Rosas creía en la lista única, no se permitía la oposición. Sí hubo un aspecto positivo de esta apatía, de esta desconfianza, de esta falta de costumbre del ciudadano para presentarse a votar, que dijimos que lo notamos sobre todo en la primera década, pero en épocas posteriores también se mantuvo. Rosas trabajó mucho o utilizó mucho los mecanismos plebiscitarios, obviamente para plebiscitar, para lograr legitimidad a sus actos de gobierno, para dotar de esa legitimidad sociológica que se denomina la legitimidad del consenso. Pero esta circunstancia también hizo ir acostumbrando a la gente a participar en las decisiones políticas. Con la Constitución de 1853 se establecieron los dos criterios territorial y poblacional. El territorial para elegir los senadores, una elección indirecta. Ustedes saben que hasta 1994, que se hizo la reforma, en las legislaturas de cada provincia se elegían a los senadores que representaban a esa provincia. Los dos legisladores provinciales, más los dos de Capital Federal, se elegían a partir del 53, salvo, vamos a ver, en algunas situaciones excepcionales, por la legislatura provincial. Mientras que poblacional, el criterio electoral poblacional se utilizó para elegir a los diputados de la nación y para los colegios electorales. Estos colegios electorales que se realizaban en cada provincia y en la capital federal para la elección del presidente y vice, se utilizaron hasta 1916, con la sola excepción de 1904, por lista completa. Es decir, el que tenía un voto más se llevaba la totalidad de los miembros del colegio electoral. En 1904 se experimentó el sistema de las circunscripciones. La idea era frenar, ocurrió un proceso político que se aceleró enormemente en nuestro país por el ingreso de la inmigración. El primer censo que hubo en la República Argentina fue en 1867 con Sarmiento, que dio 1.860.000 habitantes, menos de 2 millones de habitantes. En el 95, es decir, escasamente menos de 30 años, se hizo un censo donde ya habían 4 millones de habitantes, se duplicó la población, gracias a las enormes corrientes de inmigrantes. A principio, cuando se produjo cuando conmemoramos el primer centenario de la Revolución de Mayo en 1910, 1 de cada 2 habitantes en la República Argentina era extranjero, y en la capital federal 1 de cada 3 era nacido en el territorio argentino, es decir, 2 de cada 3 eran extranjeros. Estos flujos de inmigrantes trajeron aparejado también
nuevas corrientes políticas y un fuerte reclamo a la participación política. Los gobiernos de Roca, que eran los gobiernos que se sustentaron no solo a través de sus dos presidencias, sino de todos sus allegados, que se pasaron al nombre del Unicato, fueron resistidos políticamente en nuestro país. Hubo revoluciones, la revolución de 1890, la revolución de 1900, y este intento, este voto por circunscripciones del año 1904 fue un intento para frenar un poco el poder de Roca. No funcionó, porque Roca ganó en todas, se dividió el país en 200 circunscripciones y Roca ganó en todas, menos en La Boca, donde ganó Alfredo Palacio, un representante socialista. O sea, no dio resultado para el objetivo que se pretendía, que era lograr la participación de la minoría dentro del esquema gubernativo. De 1916 hasta 1931 se estableció el sistema de la lista incompleta. 37 y 46 se volvió al de la lista completa. En 1958 la lista incompleta. En el 63 el sistema proporcional DON, y del 83 hasta la fecha es el sistema que se utiliza. Nada más que se utilizó en el 83 y 89 para la elección del presidente, porque ustedes se acuerdan que tanto Alfonsín como Carlos Saúl Menem en su primer presidencia de 1989 fueron elegidos por colegios electorales. Ahí se utilizó para la elección de los miembros de los colegios electorales el sistema de la lista, el sistema proporcional DON. A partir del 94 hasta la fecha es elección directa. Ahí lo marca distintas experiencias, pero fíjense qué poco tiempo tiene en nuestro país este mecanismo. La elección de presidente y vice se utilizó por elección directa en 1954, cuando una única experiencia que hubo en nuestro país, un vicepresidente, había una vacancia del cargo de vicepresidente, y en ese entonces se decidió llamar a elecciones para elegir al vicepresidente, tras el fallecimiento del doctor Quijano. En el 73 se utilizó para elegir en segunda vuelta a Héctor Cámpora, también en el mismo año 73 para la elección de la fórmula Perón-Perón, y de 1995 hasta la fecha es el sistema que se utiliza. Voy a ir pasando más rápido porque sé que ya están cansados y se quieren ir. Bueno, para la elección de diputados, ustedes saben que se utiliza el sistema de simple pluralidad de sufragios, y es una elección directa por ciudadano en nuestro país. ¿Cómo fue evolucionando en la historia nacional estos mecanismos electorales? Retrocedemos unos pasos a los pocos años de la sanción de la Constitución Nacional. La primera ley electoral postconstitucional es la Ley 140 de 1857, que establecía la votación pública verbal, era voto cantado, duraba 3 días la votación, se hacía en las parroquias. En esa época había una unificación del Estado y la Iglesia. La inscripción era obligatoria. Acá vamos a ver que en esto tampoco hubo históricamente un consenso hasta la ley Sáenz Peña, porque salvo en este periodo, posteriormente se estableció la voluntariedad de la inscripción en los padrones electorales. Lo que sí establecía que los padrones electorales duraban solamente para elección. Cuando se iba a producir la elección, el ciudadano tenía que presentarse en la parroquia y anotarse en un padrón electoral. ¿Qué ocurría? Como el padrón electoral no era único, podía ocurrir que un ciudadano se anotara en 3 parroquias o 4, si total duraba 3 días el comicio, y que ejerciera su voto en distintos lugares. Y esto fue uno de los problemas reales que se pudieron visualizar. En 1863 se modificó el sistema, pasó a un solo día.
la inscripción en el registro cívico no era obligatorio, fíjense que dijimos recién, del 57 al 63 cambió el sistema y ya se pasó a ser no obligatorio. Y ahí se estableció la edad de 18 años para votar. 25, vimos que bajó hasta 21 en determinada etapa, y recién aquí en el 63 se empieza a utilizar el sistema de los 18 años para el reconocimiento de la ciudadanía. En 1873, es decir, 10 años después, aparece el voto por boletas. Hasta este momento era el voto cantado. Aparece el principio de la Junta Electoral, aparece la urna, y la inscripción al registro público o el registro cívico duraba 4 años. Se le da una duración. En este periodo, dijimos, 17 años era lo requerido. En la ley 893 del 77 se mantiene el criterio de voto por boletas y urnas, mesas hasta 200 inscriptos. De ahí tomamos el criterio que durante mucho tiempo estuvo en nuestro sistema electoral, y se mantiene el registro cívico cada 4 años. El sistema de lista completa aparece en sería de circunscripciones. En la ley 4161 de 1902 a 1904, el voto público, se establecen las penas electorales, y ahí es donde ocurrió esto que yo les dije, que un poco la idea de establecer este sistema era para frenar el unicato, el exceso de poder que tenía Roca en la política argentina. Roca, Juárez Selman y todos los allegados del mismo. No funcionó como sistema. Hasta que aparece el llamado sistema de lista incompleta, que nosotros lo enfocamos en la denominada Ley Sáenz Peña, pero en realidad fueron 3 leyes. La Ley Sáenz Peña fue la 8871, pero una ley que fue muy importante, la Ley 8129, fíjense, es anterior, que es la que establece el enrolamiento general y militar de los ciudadanos, y la 8130, que establece un padrón electoral definitivo, utilizando el padrón militar. La ley Sáenz Peña establece, como vimos, el voto secreto, el voto individual e indelegable, 2/3 cargos a cubrir, el voto universal para todos los masculinos y obligatorio. A este sistema electoral lo completan con posterioridad, en 1947, el establecimiento de la ley 13.010 del voto femenino. Esto fue en nuestro país, siempre se ha hablado de la ley Evita, porque Eva Perón fue una de sus promotoras, pero fue un movimiento latinoamericano. En el año 46 se estableció el voto femenino en Venezuela, en el 47 en Argentina y Chile, y en pocos años se expandió en toda América Latina. Bueno, ¿cuál es? Ya más cercanamente vamos a hablar de la ley, muy someramente, la 26.571. Yo lo escuchaba a los amigos que nos acompañan con tanta generosidad de Brasil, hablar preocupados que en Brasil habían 36 partidos políticos. Yo quiero recordar que entre el 83, la vuelta de la democracia, hasta la puesta en funcionamiento de esta ley 26.571, que empezó a utilizarse, si bien desde el 2009 se utilizó por primera vez en el 2011, en la Argentina estaban registrados más de 350 partidos políticos. Más de 350 partidos políticos. La dispersión era muy grande. ¿Qué se priorizó? Se había priorizado la representación o la representatividad, pero realmente produjo una enorme dispersión de las propuestas políticas. Ahí siempre se habla del teorema de Baglini, pero esto es viejo como la historia. Se dice que un partido político, mientras más lejos está de acceder al poder, más ambiciosas son sus propuestas y más irrealizables en la práctica.
Lo que ocurre es que más allá de la escasa representación de ese partido político, cuando el ciudadano común escucha las propuestas políticas que realizan sus aspirantes a gobernantes y escucha una disparidad tan grande, muchas veces provoca confusión en el ámbito político. La ley 26.571, al establecer las PASO, las primarias obligatorias simultáneas en nuestro país, y establecer un mínimo del 1,5% de los votos para poder acceder a la votación final, provocó la disminución de cantidad de partidos y hoy ha disminuido drásticamente el número de los partidos que existen en nuestro sistema político. En definitiva, si yo creo que algo nos queda a quienes participamos como oyentes en estas jornadas, es la plena convicción que los sistemas electorales no son ingenuos. El sistema electoral tiene que tener un objetivo. El objetivo tiene que ser un objetivo consensuado y un objetivo que permita lograr mayor eficiencia, mayor representatividad, mayor participación, mayor compromiso, pero sobre todo mayor democracia. Norberto Bobbio, uno de los más grandes, esto ha sido muy estudiado, los filósofos y juristas italianos como Sartori, Bobbio, franceses como Alain Turin, Nicolas Tenzer, los norteamericanos como Robert Dahl, Kay, permanentemente están preocupados en este tema de la democracia. Bobbio nos decía, es necesario que cada vez haya mayor democracia, que la democracia como mecanismo para elegir a los gobernantes se traslade a la toma de decisión de los mismos gobernantes, donde los interesados participan en el proceso de discusión y de toma de decisión a la vida común. Y a mí me viene a la memoria, siempre lo hablo en mis cátedras con mis alumnos, así como hay una diferencia muy importante entre oír y escuchar, hay una diferencia fundamental entre la opinión democrática y la convicción democrática. La opinión democrática, Erich Fromm, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, muy preocupadas por lo que había pasado en el mundo, en 2 décadas habían habido 2 guerras mundiales que habían dejado millones y millones de muertos, empiezan a analizar el sistema, qué había pasado, y llegan a la conclusión, que se hicieron muchos congresos internacionales en ciencias políticas, en análisis. Y uno de los elementos que se tuvo en cuenta, Erich Fromm era un sociólogo alemán muy conocido que antes de la Segunda Guerra Mundial había hecho una encuesta en Alemania, le piden que haga una encuesta a ver, ya cuando Hitler se veía como una amenaza a la humanidad, si podía prosperar en la política alemana. Y él hace una encuesta y llega a una conclusión que fue estrepitosamente uno de los grandes fracasos de la historia. Él dice, no, Hitler no va a triunfar en Alemania porque el pueblo alemán es democrático. Pasó lo que pasó, Hitler no solo llegó al poder, sino que fue uno de los que impulsó esta guerra y llevó al mundo a una catástrofe inigualable. Cuando vuelve la guerra se analizan esos resultados, esas encuestas, y ahí se llega a esa diferencia. La convicción democrática, a diferencia de la opinión, es cuando se inserta en la comunidad, cuando se inserta en los actos del ser humano estos valores, estos axiomas democráticos. Puede haber un gobierno democrático y puede haber una sociedad no democrática. Cuando la sociedad discrimina, cuando la sociedad no es pluralista, cuando la sociedad no integra. Y esto es lo que dice Bobbio. Es importante avanzar hacia más democracia. La democracia en las universidades, la democracia en el gobierno, la democracia en las organizaciones civiles. Parece mentira que en esta época de nuestras experiencias históricas y políticas todavía estemos discutiendo si en los sindicatos tiene que haber participación de la minoría. Es preocupante. En nuestra idiosincrasia todavía tenemos ese enanito fascista que nos dijo Ornella Falaschi, esta periodista italiana que vino a
los primeros años de estar ya la democracia en la Argentina y que nos ofendió muchísimo. Dentro de cada argentino hay un enanito fascista y nos ofendió muchísimo, pero si nosotros nos miramos así hacia nosotros mismos con autocrítica, vamos a ver que a lo mejor no está el enanito fascista, pero nos falta mucho para llegar a estos ideales. Bueno, muchas gracias.